Hola compañeros, el día de hoy vamos a hablar sobre las discrepancias metodológicas de la economía. Mi nombre es Sofía Capriles. Y yo soy Celín Olmos. Somos estudiantes de la carrera de Economía de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Antes de comenzar, veremos los puntos a tratar en esta presentación. Como primer punto, una breve introducción del tema. Como segundo punto, los paradigmas científicos. Como tercer punto, las características del enfoque de la economía neoclásica. Como cuarto punto, las características del enfoque de la economía política crítica. Como quinto punto, el análisis de las discrepancias metodológicas en la economía aplicada a la realidad. Sexto punto, los comentarios finales. Y por último, los créditos. La economía como ciencia social ha sido moldeada y enriquecida por diversos enfoques a lo largo del tiempo y de los cambios sociohistóricos. Dos de estos enfoques son la economía neoclásica y la economía política crítica. Ambos abordan la comprensión de los fenómenos económicos desde perspectivas distintas, influenciadas por sus respectivas ontologías, epistemologías y metodologías. En esta presentación contrastamos dichos enfoques para demostrar las discrepancias metodológicas que caracterizan el debate. ¿Qué es un paradigma científico? Un paradigma científico es un conjunto de creencias y prácticas basados en supuestos ontológicos, epistemológicos y metodológicos compartidas por una comunidad científica que guían la investigación en una disciplina particular durante un periodo de tiempo. Los paradigmas científicos establecen formas de entender y explorar el mundo real. Según el texto de Guba y Lincoln del 2002, existen 4 tipos de paradigmas que sustentan los diversos procesos investigativos. Son positivista, postpositivista, teoría crítica y constructivismo. Antes de hablar sobre los paradigmas científicos, repasaremos brevemente los conceptos de ontología, epistemología y metodología. La ontología es el estudio del ente en cuanto tal. Se ocupa de establecer las categorías fundamentales o modos generales de ser de las cosas. En otras palabras, la ontología se entiende como la percepción que tenemos de la realidad, en este caso, la realidad económica. Según Guba y Lincoln, la pregunta ontológica es ¿cuál es la forma y naturaleza de la realidad y, por lo tanto, qué es lo que podemos conocer de ella? Por otra parte, la palabra epistemología no debemos considerarla extraña, puesto que solo se trata de un campo de la filosofía y las ciencias. Estudia desde hace muchos siglos qué es lo que debemos entender por conocimiento y si es posible o no tener acceso a él. En otras palabras, la epistemología se refiere al origen del conocimiento, cómo se construye este conocimiento y hasta dónde es válido conocer. La pregunta epistemológica es, ¿cuál es la naturaleza de la relación entre quien conoce o busca conocer y lo que puede ser conocido? Por último, la palabra metodología tiene que ver con los modos concretos a través de los cuales se asume la tarea de construir el conocimiento. Toda metodología comienza con ideas generales y luego se detalla en métodos, observaciones, técnicas, instrumentos y las estrategias de campo. La pregunta metodológica es, ¿cómo puede el investigador arreglárselas para averiguar si lo que cree puede ser conocido? Ahora que sabemos los conceptos de ontología, epistemología y metodología, veamos las características de cada paradigma científico. Para ello, tomaremos como referencia la explicación del libro de Guba y Lincoln del 2002. Empecemos por su ontología. La posición del positivismo de realismo ingenuo supone una realidad externa objetiva sobre la cual pueden converger las investigaciones. Por otro lado, el realismo crítico del pospositivismo, que aún supone una realidad objetiva, pero que acepta que solo se le puede comprender imperfecta y probabilísticamente. También está el realismo histórico de la teoría crítica. Supone una realidad comprensible que consiste en estructuras históricamente situadas que son tan limitantes como si fueran reales. Y por último, el relativismo del constructivismo, que supone realidades sociales múltiples, comprensibles y en ocasiones opuestas, que son producto del intelecto humano, pero que pueden cambiar al volverse sus constructores más informados y sofisticados. Como segundo punto tenemos la epistemología. La suposición dualista y objetivista del positivismo permite al investigador determinar cómo son y cómo funcionan realmente las cosas. La suposición dualista y objetivista modificada del pospositivismo, según la cual es posible aproximarse pero nunca conocer totalmente la realidad. Por otro lado, tenemos la suposición transaccional subjetivista de la teoría crítica, según la cual el conocimiento está mediado por valores y por lo tanto depende de ello. Por último, la suposición transaccional subjetivista similar pero más amplia del constructivismo, que considera que el conocimiento se crea en la interacción entre el investigador y quienes le responden. Por último tenemos las características metodológicas. La metodología experimental y manipuladora del positivismo se concentra en la verificación de hipótesis. Por otra parte, la metodología experimental y manipuladora del pospositivismo colocada en la pluralidad crítica y concentrada en la comprobación de la falsedad de hipótesis. También tenemos la metodología dialógica y dialéctica de la teoría crítica, cuyo objetivo es la reconstrucción de construcciones previas,
Y por último, la metodología hermenéutica y dialéctica del constructivismo, cuyo objetivo también es la reconstrucción de construcciones previas. El término construcción de construcciones previas implica un proceso crítico y reflexivo de examinar, reinterpretar y en algunos casos transformar las ideas, conceptos, estructuras existentes en la sociedad que las personas han construido sobre la base de su experiencia y contexto social, de acuerdo a la técnica de cada paradigma. Ahora definiremos el enfoque de la economía neoclásica de acuerdo a su ontología, epistemología y metodología. Empecemos por su ontología. Parte del supuesto de una ontología individual. Recordemos que ontología es la percepción que tenemos de la realidad, donde las personas son consideradas como agentes racionales que toman decisiones económicas basadas en sus intereses y preferencias, buscando maximizar su beneficio individual. Hablamos del supuesto homo economicus. En esta economía se considera que los mercados funcionan de manera eficiente para asignar los recursos escasos. Nos referimos a la condición de competencia perfecta. Ahora hablaremos de la epistemología. Desde un punto de vista epistemológico, recordemos que epistemología se refiere a cómo construimos el conocimiento. Este enfoque se caracteriza por el uso de métodos cuantitativos y modelos matemáticos para el análisis de los fenómenos económicos, con el fin de interpretar la realidad económica de forma objetiva. Con objetividad nos referimos a que se basa en hechos y datos verificables. Así también predecir y explicar el comportamiento de los mercados, agentes económicos y los resultados de las políticas económicas. La metodología se caracteriza por su enfoque formalista basado en la modelización y el análisis cuantitativo. Se trata del llevado a la acción de todo lo mencionado anteriormente. En síntesis, la metodología del enfoque neoclásico conlleva el individualismo metodológico, que se refiere al homo economicus, la optimización y el equilibrio, el uso de modelos matemáticos, por ejemplo, el modelo de la oferta y la demanda, el uso de supuestos, por ejemplo, cuando decimos ceteris paribus, y el análisis interpretativo a corto o largo plazo. De acuerdo a todo lo anterior mencionado, podemos decir que el enfoque de la economía neoclásica pertenece a un paradigma científico, ya que coincide con el realismo ingenuo. Con esto nos referimos a la crítica al enfoque de la economía neoclásica hacia la arrogancia de creer que todo lo puede explicar mediante modelos y teorías económicas, sin considerar la complejidad e imperfecciones del comportamiento humano y de los mercados. También es objetivo y se basa en la observación empírica. Además, utiliza la metodología cuantitativa para la verificación de hipótesis. Ahora yo les voy a hablar sobre el enfoque de la economía política crítica de acuerdo a su ontología, epistemología y metodología. Empecemos por su ontología. La economía política crítica adopta un enfoque materialista. Esto se refiere a la relación sujeto-naturaleza, es decir, que el hombre toma conciencia y actúa sobre la materia desde su conocimiento. Enfatiza las relaciones sociales en el proceso de producción y distribución. Por ejemplo, la producción en el sistema capitalista es materialista y social. Y por otro lado, el enfoque histórico considera que el desarrollo de las estructuras económicas y sociales cambia a lo largo del tiempo, debido a factores históricos como el cambio tecnológico, conflictos sociales, entre otros. Epistemología. Desde el punto de vista epistemológico, la economía política crítica se caracteriza por su enfoque cualitativo en el análisis de los fenómenos económicos, destacando la influencia que tiene la sociedad, la cultura, la historia en la interpretación de la realidad económica, con el fin de tener una visión amplia y equitativa de la economía, de la sociedad y cómo éstas se relacionan. Por último, su metodología. La metodología de la economía política crítica es holista. Esta palabra significa un todo. Es decir, que este enfoque analiza la economía como un conjunto de factores económicos y no de manera aislada. Busca comprender la complejidad de la interacción entre la economía y la política, reconociendo que los problemas económicos no pueden ser comprendidos plenamente sin considerar su contexto político, social, cultural y viceversa. De acuerdo a todo lo anterior mencionado, podemos decir que el enfoque de la economía política crítica pertenece al paradigma científico crítico, en el que el realismo es histórico. Esto se refiere a que la realidad económica está influenciada por circunstancias y procesos históricos específicos de cada época, que destaca como determinaciones más importantes los factores económicos, sociales, políticos, tecnológicos y culturales. La construcción del conocimiento de este enfoque está mediado por el cambio histórico, social y los valores éticos del investigador. Además, utiliza una metodología dialógica y dialéctica. Ahora vamos a hablar sobre la discrepancia del enfoque de la economía neoclásica y el enfoque de la economía política crítica aplicado a la realidad. Para eso, analizaremos dos países con aspectos económicos, sociales y políticos muy interesantes.
El enfoque de la economía neoclásica se fundamenta en la idea de que los individuos actúan racionalmente para maximizar su beneficio personal y que los mercados, bajo condiciones de competencia perfecta, asignan eficientemente los recursos escasos. Este enfoque utiliza métodos cuantitativos y modelos matemáticos para analizar y predecir los fenómenos económicos de manera objetiva. La metodología neoclásica se caracteriza por la modelización formal, el individualismo metodológico, el análisis tanto a corto como a largo plazo, siguiendo un paradigma científico positivista. El enfoque de la economía neoclásica del gobierno de Javier Milei está orientado a la eliminación del Estado como agente económico intervencionista, basado en la reducción drástica del gasto público, la búsqueda de un equilibrio fiscal mediante medidas de austeridad extrema, ha tenido impactos significativos y rápidos en la economía argentina, estabilizando indicadores macroeconómicos como el riesgo país y la cotización del dólar. Sin embargo, ha conllevado a costos humanos y sociales importantes, como el aumento de la pobreza y la disminución de los ingresos reales de la población. A largo plazo, la sostenibilidad de estos logros dependerá de la capacidad para equilibrar la disciplina fiscal con políticas que impulsen el crecimiento económico y reduzcan la pobreza y la desigualdad. Sin un enfoque integral que considere el bienestar social y económico, las medidas actuales podrían llevar a un ciclo de inestabilidad y crisis recurrentes. El enfoque de la economía política crítica ofrece una visión integral y multidisciplinaria del capitalismo, destacando sus dinámicas de poder y desigualdad. Este enfoque no solo critica las fallas estructurales del sistema económico, sino que también propone alternativas para lograr una sociedad más justa y equitativa. Al enfatizar la interconexión entre economía, política e historia, la economía política crítica busca entender y transformar las realidades económicas en favor del bienestar colectivo. El enfoque de la economía política crítica del gobierno Luis Arce está profundamente orientado hacia la intervención estatal para promover la justicia social y la equidad económica. Aunque estas políticas tienen el potencial de mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables y reactivar la economía, enfrentan desafíos significativos en términos de sostenibilidad fiscal, eficiencia económica y equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad ambiental. La efectividad y viabilidad de este enfoque a largo plazo dependerán de la capacidad del gobierno para gestionar estos desafíos de manera efectiva, asegurando que las políticas implementadas no solo sean para beneficios a corto plazo, sino también sostenibles y eficientes en el futuro. La mirada de las discrepancias metodológicas entre el enfoque neoclásico y el enfoque de la economía crítica no agota la descripción de lo que está pasando en Argentina y Bolivia. Es necesario otras preguntas que pongan en evidencia la posición de clase de Milei y Arce, es decir, ¿será el Estado la fuente de todos los males o todas las virtudes? Creemos que no. La modernidad se ha construido a partir del Estado. La historia económica de Bolivia, de Argentina y de toda América Latina no se la entiende sin el papel que ha desempeñado el Estado. La corrupción, la injusticia, el atraso y las fallas estructurales en la economía tienen el sello del Estado y de los capitalistas. Entonces las nuevas preguntas que surgen son: ¿por qué Milei defiende tanto a los empresarios y capitalistas y aborrece al Estado, a los trabajadores y a los pobres? ¿por qué Arce defiende al Estado como principal agente actor en la economía, restando valor e importancia a los empresarios? La falta de un acuerdo político nacional para el cambio de un modelo en Argentina puede llevar a una espiral de violencia y caos social que derive en soluciones de tipo radical. Más allá del mejoramiento del salario mínimo nacional, ¿por qué los frutos del proceso de cambio en Bolivia todavía no se ven plasmados en la clase trabajadora boliviana? Por ejemplo, la administración de la justicia y la renta de vejez. Hemos concluido con el tema y queremos agradecer a todos los compañeros su atención y el que hayan permanecido con nosotros hasta el final. Esperamos que esta información haya sido de su agrado y les ayude a complementar sus conocimientos. También los invitamos a dejarnos en los comentarios sus aportes o consultas, así todos aprendemos.